verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Ya estamos en nuestro momento de lección de Biblia y hoy tenemos la lección, el testimonio de los samaritanos, donde uno de los principales, del eje principal de esta lección gira en torno a esa mujer samaritana que Jesús se encontró en el pozo de Jacob. Bueno, yo no sé si es casualidad o no, pero los que ya me conocéis de hace tiempo sabéis que tengo pues un sermón sobre esto. La semana pasada, que fui maestro de los pioneros, estudiamos también esta lección y entre todas las cosas que podemos escoger o que yo puedo escoger de esta lección, me voy a quedar en el versículo, con el versículo 4 de Juan 4, que es que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Yo creo que ese versículo para mí encuadra todo lo demás, incluso encuadra el plan de salvación para mí. A Jesús le era necesario, y podéis poner ahí cualquier cosa, pasar por San Pedro del Pinatar, pasar por Murcia, venir al mundo a morir por mí. A Jesús le era necesario encontrarse contigo y conmigo y también con esta mujer. Y con este versículo me vais a permitir, como flotando a lo largo de toda esta lección, es como yo creo que podemos repasar el estudio de esta semana. Es un Jesús que huye de la fama. Vemos a un Jesús que huye de la fama, vemos a un Jesús que huye de las disputas, vemos a un Jesús que no quería ser influencer. Me vais a permitir que lo traslade un poco a nuestro lenguaje más moderno. Es decir, ¿quién bautiza más? Juan, Jesús, bueno, ¿quién es más popular? ¿Quién es más famoso? ¿Quién es más importante? Y a Jesús, sabéis, no le interesaba en absoluto ese debate. No le interesaba saber o medirse con quién era más importante, porque a Jesús le era necesario encontrarse con cada uno de nosotros, no acumular likes, no acumular visualizaciones, no acumular aplausos. Quizás eso lo deberíamos también nosotros interiorizar. Cuando hacemos las cosas, ¿para qué las hacemos? ¿Las hacemos para que nos aplaudan? ¿Nos hacemos para que nos digan lo bien que lo hacemos, lo mucho que hacemos? ¿O lo hacemos porque nos es necesario compartir el Evangelio con los demás? Y a partir de ahí, pues ya comparto con vosotros los micrófonos, el tiempo, para que me digáis en un primer acercamiento qué es lo que más os ha llamado de la lección de esta escuela sabática, y después ya entraremos en cada uno de los detalles. Vamos a empezar con Esther. Te devuelvo la amable pelota que me lanzaste antes. A mí, una de las cosas que me llama la atención siempre de Jesús es su extraordinaria capacidad para romper normas. No para romperlas, sino para no pasar por aquellas normas que estaban establecidas de forma bastante absurda por los demás, ¿no? Ese Jesús que sorprende a sus discípulos, ¿no? Hablando con aquella mujer, algo completamente impensable por quién era ella, ahora lo comentaremos, ¿no? Lo que hacía Jesús hacía lo que nunca se esperaba que hiciera. Es decir, ¿verdad? Siempre sorprendía con lo que hacía. Y a mí me sigue pasmando y me sigue fascinando el Jesús de las relaciones cortas y el Jesús que comía con aquella gente, que se sentaba con aquella gente, que hablaba con aquella gente siempre entrecomillado y según lo que pensaban los demás. El Jesús que se relacionaba con todos. No había clases sociales, no había orígenes, ¿verdad? No había sexo. Eran todos iguales ante él y necesitaba pasar por todos ellos. Y a mí me fascina eso. La simple escena de Jesús rompiendo todas las reglas y hablando con esta mujer, para mí ya es una imagen fascinante. Melina, ¿a ti qué te causó más impacto de la lección de esta escuela sabática? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, si observo el texto que tiene atrás Esther,
justo hablando de las bebidas y todo eso, me hace acordar, porque lo utilizo mucho hablando de la importancia del agua, que Jesús realmente es el que tiene el agua, la cual nos va a saciar y no vamos a tener nunca más sed. Pero dejando esto de la nutrición entre paréntesis, a mí me hace sentir súper importante, por ser mujer, que Jesús vino a hablar con una mujer, rompiendo todas esas leyes, esas normas absurdas de esa época. Viene a hablar conmigo, el Maestro, el Mesías, y además dice, sí, soy yo el Mesías. Es como que realmente, si había dudas de cómo nos ve Jesús a nosotras las mujeres, acá es el broche de oro, realmente somos importantes. Juanfra. Hay tantos detalles, pero es verdad lo que estáis diciendo. Yo es que estoy viendo a un Jesús que no para, un Jesús que está haciendo tantos kilómetros andando con un grupo, que para arriba, para abajo, ahora me voy para allá, para acá. Otro de los principios, el ejercicio. Sí. Es que no se podía estar quieto casi en ningún sitio. Yo soy uno de los discípulos de Jesús y digo, hombre, vamos a estar una semana sin movernos. Qué bien, ¿no? Y porque Jesús enseguida estaba ya haciendo planes para decir, y ahora nos vamos a tal, ¿no? Y no echar raíces muy profundas, que nos vamos a tal. Tiene que pasar por Samaria, y me gustaría un poco comentar eso. ¿Qué son los samaritanos? ¿Quiénes son? ¿En qué creían? ¿Por qué Jesús va a relacionarse con ellos? Porque esto va de mujeres, viene de hombres sabios, porque hemos dejado a Jesús con Nicodemo. Y, ¿no? Relacionándose bien, ¿no? Y poniendo las cosas. Y me gustaría un poco, porque me ayuda a situarme cómo es Jesús, porque no solo Jesús habla con hombres y con hombres importantes, sino ese hombre importante le lleva una casuística que esta mujer es diferente, y Jesús les da a cada uno lo que necesitan. Y a mí es lo que me tranquiliza, porque tiene la respuesta perfecta para mí, para cada uno de nosotros. Pero es muy interesante ver qué pasaba en Samaria, que ningún judío quería ir por en medio. Lo veremos ahora que entremos a la lección. Y la última aproximación a la lección. Sí, Jesús evidentemente no pensaba con el estómago, porque por ahí sus discípulos tenían hambre, ¿viste? Y bueno, ya estaban pensando en el almuerzo, se les hacía agua a la boca, y no, Jesús estaba pensando en que él tenía que comer una comida mucho más importante, que era hacer la voluntad del Padre. Y esto del 1 a 1 me fascina, y es algo que recalca mucho el apóstol Juan, el evangelista, estos encuentros del 1 a 1, porque a veces pensamos en Jesús como un gran predicador de las multitudes y que no iba a perder tiempo con uno solo, pero no, Jesús se enfoca en esa oveja perdida, que en este caso no era de la pura cepa o del olivo, digamos, más, ¿cómo decir?, original de Israel, sino que estaba espiritualmente hablando, era, según el concepto que tenían los mismos judíos, era, ¿cómo decir?, estaba mezclada, ¿no? Esta mujer samaritana, no, por eso ellos no le daban la importancia que le dio Jesús. Jesús pasó de largo todo eso y se enfocó en ella, en la persona, y bueno, fue al grano, fue directo, no perdió tiempo, porque él sabía que tenía que estar 3 años y medio y lo iban a crucificar. Entonces Jesús, creo que en 3 años y medio hizo más que todos nosotros en 100, 200, 1000 años. Solamente en esos 3 años y medio no paró de trabajar. Uh-huh. Y este caso es muy paradigmático en ese sentido. Pues recogemos el guante que nos lanzaba Juanfra para ponernos un poco en situación y ver quiénes eran estos samaritanos, por qué los judíos no les podían ni ver. Bueno, nos dice el Antiguo Testamento que este pueblo había sido, este pueblo, esa zona había sido judía, había sido israelita, había sido la capital del otro reino, cuando se separaron en el reinado del hijo de Salomón, ¿os acordáis? De Roboam, y en el otro lado estaba Jeroboam, pues hubo un cisma. En un lado se quedaron 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín, y las otras 10 formaron lo que se llama el Reino del Norte. Este Reino del Norte tenía la capital en Samaria. ¿Qué ocurrió? Pues que este reino se separó completamente de Dios, se dedicó a los ídolos. Digamos que su dios nacional fue al final Baal,
¿Os acordáis de el ministerio de Elías Tisbita, de cómo luchó para que el pueblo se volviese y dejase a los Baales con Acab? Bueno, al final este pueblo renunció a la protección que Dios daba a su pueblo y fue conquistado por los asirios. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Lo vemos también lo que ocurrió cuando el otro reino, el reino con la capital en Jerusalén, cayó en manos de Babilonia. Fue que la costumbre era dejar toda esa tierra despoblada, quitar a sus integrantes, a sus habitantes de allí e ir dispersándolos por el imperio, para que perdiesen su identidad y perdiesen, pues bueno, esa oportunidad de poder rebelarse de nuevo. ¿Y qué ocurría con esas zonas? Pues que eran puestas a disposición de otras tribus, de otras poblaciones que eran desplazadas hacia ahí. Y ahí tenemos una gran superstición, y era que cuando llegaron estos nuevos habitantes a la zona de Samaria, empezaron a ocurrirles cosas terribles. Por ejemplo, como había estado deshabitado ese tiempo, había muchos animales salvajes y demás que les hacían la vida imposible. Entonces dijeron, bueno, ¿sabéis lo que pasa aquí? Es que, bueno, quizás nosotros tengamos que rendir culto al Dios que había aquí. Una cuestión totalmente idolátrica y totalmente pues fuera de lo que es la voluntad de Dios. Antes, como sabéis, antes, quizás deberíamos analizar esto. Ahora también todas las ciudades tienen su patrón, todos los gremios tienen su patrón. Es decir, estos santos, estos patrones han venido a sustituir a esos dioses locales que cuidaban de la ciudad. ¿Y cuál era el dios local? Pues bueno, era Jehová. Pero Jehová tenía su sede, podríamos decir, en Jerusalén. Nosotros a Jerusalén no vamos a ir. Así que hicieron una mezcla entre el judaísmo y las cosas que ellos traían para aquí. Y eso los judíos no lo podían ni ver. Eran peor, y podemos adentrarnos mucho más en la historia, cómo los samaritanos quisieron impedir la reconstrucción de Jerusalén, en época de Esdras y de Nehemías. Entonces, la rivalidad era total. Tal así que para cruzar esa población o ese territorio, cuando iban de una parte de Israel a otra, de la parte norte a la parte sur, y Samaria estaba en medio, pues un buen judío lo que hacía era tomarse, vosotros diríais un atajo, todo lo contrario, es irse por el desierto de Perea, cruzar el Jordán y volver otra vez a entrar sin pisar territorio samaritano. Y eso es lo que hacían. Y un buen judío es lo que hacía. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos damos rodeos para no juntarnos con ciertas personas, para no visitar ciertos lugares? Y no me entendéis mal. Ver ciertas personas y frecuentar o ir a ciertos lugares con una misión, no para estar allí y convertirme en lo mismo que estaban las personas allí. Porque Jesús no fue a aplaudir a la samaritana y a los samaritanos. Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos, o sea, de nosotros. O sea que Jesús lo tenía claro, pero también dijo, pero no es el tema de discusión. No he venido para ver dónde está el mejor templo o cuál es el templo aprobado por Dios. He venido a encontrarme contigo. Somos nosotros, y me vais a permitir, a lo mejor no debería ponernos en esta situación y debería ponernos en la situación de la samaritana, pero me vais a permitir que nos pongamos en la situación de Jesús, porque con la luz que tenemos, la misión que tenemos, en este encuentro, ¿todavía soy la samaritana? ¿Todavía me tengo que encontrar con Jesús? ¿O ya me he encontrado con Jesús y ahora mi misión es la de Jesús? Quizás sea interesante. No sé vosotros cómo, ya viendo esta, digamos, entrada histórica, situando al pueblo de Samaria, los samaritanos, este encuentro con la samaritana, ¿vosotros qué os sentís más? ¿Samaritana o Jesús? Pregunta abierta.
La lección, me temo, si hemos estudiado la lección de escuela sabática esta semana, nos invitaría a hacernos una pregunta. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Sí? Ujú. Me temo que la lección da por sentado que nosotros ya nos hemos encontrado con Jesús y que tenemos que cumplir otra función. Eso me temo yo, pero muchas veces yo escucho reflexionar esto desde el otro punto. Claro, claro. Pues yo me quedo con esa reflexión. Quiero decir, supongo que yo me he encontrado con Jesús, lo cual no quiere decir que yo todavía no sea samaritana, ¿eh? Pero es que a mí me invita a hacer algo. Por cierto, la samaritana es un extraordinario ejemplo de testificación y un extraordinario ejemplo para mí, porque la samaritana luego cumplió la función que Jesús fue a hacer a Samaria también. Es decir, yo estoy como una especie como de situación en el medio, ¿no? Pero a mí la pregunta que me retumba esta semana es, ¿cuál es tu Samaria, Esther? Porque tú eres samaritana, pero tú también tienes Samarias, ¿no? Fíjate lo que tú dices, ¿qué te sientes más, samaritana o Jesús? Pues ojalá me sintiera Jesús. Pero yo creo que estoy más cerca, y en general percibo que estamos todos más cerca de los discípulos, que están más preocupados de ir a por comida y de no pasar por allí. Cuanto menos nos juntemos con esta gente, nosotros lo nuestro. ¿Qué decías? Esos discípulos que algunos de ellos querían incluso que bajase fuego del cielo, ¿no? Porque Jesús, que cruza y se mete donde todo el mundo no les recomienda, allí no vaya, no merece la pena, no es gente de fiar. Jesús cruza esa frontera y cruza sobre todo la frontera de los tabúes y de los prejuicios, porque esto va también de eso. Esta historia va de tabúes, de prejuicios, y va de lección también a los discípulos. Y algo que a Juan, que es el que escribe el relato, le tuvo que marcar porque no se le olvida. No se le olvida esta situación. Precisamente de esta mujer. él fue uno de los que pidió el fuego del cielo, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque a esta samaritana no se la conoce por ningún nombre en concreto, no se le pone nombre. No se acuerda Juan de cuál era el nombre. Como muchos gente de nosotros que somos anónimos y pasamos por nuestras vidas, pues sin haber hecho nada especialmente deslumbrante. Pero donde yo voy es la diferencia de actitud. Porque esta mujer marca también las diferencias. Tú eres judío, yo soy samaritano. Y cómo a veces en las resistencias también ponemos nosotros ese juego, ¿no? De decirle a Dios, bueno, de intentar escaparnos, ¿no? A mí me gusta mucho cómo Jesús no se conforma y dice, Juanfra, de aquí te la vas a llevar puesta. De aquí no te vas a ir sin que yo... Pero no se lo pone fácil. Y cómo va con los recovecos. Yo veo a Jesús como diciendo, lo que tú decías, no puedo perder tiempo. Y a veces hacemos perder tiempo a Jesús. A Dios le hacemos perder tiempo con nuestra vida y la paciencia que tiene que tener Jesús con nosotros las veces que tiene que respirar. Es muy curioso todo el juego que hay aquí implícito. Es para de verdad pararnos y verlo con tranquilidad. A mí me fascina la lectura que hace Jesús de esta mujer, porque la leía como un libro abierto, como a todas las personas, ¿no? Y sabiendo, digamos, con quién se iba a encontrar. Esta mujer parece una persona muy sabia, que tiene mucha sabiduría de vida. De hecho, en un momento le dice, tú has tenido 5 maridos. O sea, una persona que ha tenido la experiencia de haber tenido 5 maridos, evidentemente sabía tratar con hombres. Porque ella no se queda atrás cuando hablan. Ella no se queda corta. Hay personas que son tímidas, sumisas, quizás se asustarían o se irían porque es un extraño. Pero no, esta mujer no se queda atrás, le retruca. Pero son 5 historias de fracaso. Bueno, pero a Jesús no le importa eso. Eso es lo que me fascina de Jesús, que Jesús deja atrás el pasado. O sea, es como que lo reconoce. Existió un pasado y existe un presente, pero a mí no me importa, le dice Jesús. A mí lo que me importa es de acá adelante. Si vos querés tomar esta agua viva, yo te la doy. Y no te estoy juzgando ni condenando. No importa lo que hayas hecho ni lo que estés haciendo. Lo que importa es de acá en adelante. Entonces Jesús la pone en un plano y la mujer, con mucha valentía y con mucha sabiduría y con mucha franqueza y sinceridad, no pretende engañarlo a Jesús, porque se da cuenta que es profeta, porque tiene mucho conocimiento. Entonces se torna una conversación y un diálogo fascinante, porque es como que ya se les cae, si había una careta se le cae a la mujer y ya dice, bueno, ya me ve como soy, ya no me voy a esconder en ningún lado porque ya sabe quién soy, y entonces se convierte en una misionera hiper eficiente. Pero bueno, ese es un tema. Aquí rompe el hielo Jesús, ¿no? Porque no imagina la tensión que sería el momento de ver que Jesús está allí, junto al pozo. No sé si habría algún sombraje o algún árbol o algo. Qué calor.
pero en mediodía, que nadie va en el Mediterráneo a mediodía, ¿no? A salir a la calle, sin por lo menos resguardarse, por lo menos. Y esta mujer que va en ese momento a sacar agua y que lo ve, que está ahí al lado, y yo creo que me da la sensación, no sé vosotros, si veis la escena, lo está ignorando, como diciendo yo a lo mío. ¿Qué tal? Es que hay varios tabúes ahí, en primer lugar. Y Jesús, yo imagino que mirándola como diciendo, a ver en qué momento, cuando tú miras a alguien que no te, y el otro no te quiere mirar, ¿no? Y estás haciendo, a ver, en cualquier momento vamos, ¿no? José. Pero que ahí había varios tabúes. El tabú de una mujer entablando con una conversación con un hombre, o viceversa, Sí. porque... Bueno, y después el tabú del judío y el samaritano. O sea que lo que hizo la mujer era totalmente normal, y lo que hizo Jesús fue totalmente anormal. Y eso es lo bueno, que Jesús no repara en los tabúes, no repara en los obstáculos que hay para llegar a nosotros. Porque a Jesús, y vuelvo a decirlo otra vez, le era necesario encontrarse con esa mujer. Y le era necesario, por extensión, encontrarse con todos los samaritanos, al menos de ese pueblo, de esa aldea. Porque, como sabemos en el transcurso de la lección, esta mujer fue la llave, el vehículo con el cual Jesús llegó al resto de sus conciudadanos. Y hay otro tema que a mí me apasiona y me fascina. No hay predicación más eficaz que una vida transformada. La mujer que se escondía, yo, vuelvo a remitirme al sermón que preparé de esto en su día, porque yo viví esto en el pueblo de mi madre. Cuando yo era pequeño no había agua corriente todavía, y la gente iba a buscar agua a la fuente. ¿Y quiénes íbamos a buscar agua a la fuente? Los niños. En primer lugar, los más jóvenes, porque estábamos de vacaciones allí, y entonces nuestros padres, nuestros abuelos nos mandaban, vosotros venga, coged los botijos, el cántaro, e ir a la fuente. ¿Y cuándo íbamos? Por la mañana, a la fresca, porque había que tener ese agua preparado para la limpieza de la casa y para hacer la comida en el transcurso de la mañana, y por la tarde para luego preparar la cena y tener agua fresca para pasar la noche. Nadie iba a sacar agua al pozo a las 12 del mediodía. Nadie. Esta mujer se escondía, esta mujer se avergonzaba, esta mujer, poniéndolo en el idioma de hoy en día, sufría bullying. La gente la señalaba, la hablaba mal, posiblemente incluso ni le hablasen, le hiciesen el vacío, y entonces, para no seguir recibiendo esas heridas, decidió, pues me voy a una hora inconveniente, a una hora incómoda, pero al menos no voy a estar sufriendo todas estas cosas. Y esta mujer, una vez que se encontró con Jesús, una voz que hizo ese pequeño rifirrafe, esa pequeña batalla con Jesús, se dio cuenta, si vosotros leéis con atención, con calma, este episodio, que le empieza llamando Señor, después profeta, y después reconoce que Él es el Mesías. Y yo os reto a que busquéis en los evangelios un texto donde se reconozca a Jesús como el Salvador del mundo y el Cristo, como se le reconoció en ese pueblo de Samaria. No lo hay. Tan explícitamente no lo hay. Es increíble cómo gente apartada socialmente, como gente que está pues en su gueto, que es tan así que si puedo no paso, y si paso solamente es para tener un beneficio, para comprar alimento o cualquier cosa, reconoció a Jesús sin ambajes, porque no nos dice que Jesús hiciese más cosas extraordinarias allí, sin ambajes, como el Salvador del mundo. ¿Qué gesto es el romper el tabú? ¿Qué gesto es acercarse a la persona que todo el mundo desprecia, a la persona que todo el mundo aparta, a la persona que todo el mundo considera que su vida no tiene valor? Es interesante porque creo que la mujer samaritana nos representa a todos nosotros los gentiles. Pues yo no soy judío ni circuncidado. Hay judíos literales, sí, los habrán por ahí,
pero creo que la mayoría de los que estamos en el mundo somos como la samaritana, porque nuestra ideología, nuestra fe, nuestras costumbres y tradiciones han sido contaminadas con el vino de Babilonia, digamos, o con los asirios, ¿no? De alguna manera. Entonces venimos a Jesús y Jesús de alguna manera nos desnuda y nos acepta y nos muestra que conoce todo nuestro pasado y nos muestra el camino de la salvación. Y es interesante que Jesús sabía que esta mujer tenía inquietudes espirituales, porque en un momento la charla deriva hacia lo espiritual, porque le dice, bueno, ya que sos profeta, ¿en dónde hay que adorar? Acá, o sea, estaba curiosa por saber más. Y Jesús le dice que los verdaderos adoradores no es ni acá ni allá, sino en espíritu y en verdad. Entonces acá estamos entrando en el reino espiritual de Cristo que ha venido a establecer en la tierra, donde el Israel ahora es espiritual. Ya no importa Jerusalén. Jerusalén me va a rechazar, Jerusalén me va a crucificar, Jerusalén va a ser destruida en el año 70 por Tito. O sea, se acabó la Jerusalén literal. Ahora la Jerusalén es la celestial y todos los israelitas son hijos de Abraham por la fe. Y tú eres una israelita verdadera porque crees en Dios. Y yo te estoy salvando. Entonces, la mujer samaritana nos representa a todos los gentiles a los cuales Jesús nos viene a encontrar, ¿no? Entonces, es fascinante esto de cómo se espiritualiza de alguna manera el tema de lo que los judíos consideraban que era algo tan literal, ¿no? Del sí o sí tener que estar circuncidado, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos con el capítulo 4 del Evangelio de Juan y yo es que alucino viendo cómo Jesús va trayendo a su terreno a esta mujer, a cualquiera de nosotros, y cómo nosotros muchas veces echamos balones fuera, evadimos la pregunta o lo que Jesús quiere de nosotros, ¿no? Y nos escapamos, estamos continuamente escurriéndonos, porque Jesús le dice, hablemos de agua. La psicología que usa, ¿no? Agua. Y esta mujer le dice, pues si no tienes con qué sacarla, y estamos hablando, ¿no? A ver, como hablas por no callar, ¿no? Como el que entra en un ascensor, me da la sensación y hace buen tiempo, ¿no? Sí, va a llover, ¿no? O tal, o esto, o lo otro, ¿no? Pero Jesús le está diciendo, por ejemplo, yo qué sé, en ese ascensor que podría subir con nosotros hasta un edificio, si Jesús estuviera con nosotros en el ascensor, seguramente me diría, ¿qué tal? ¿Te va bien la mañana? Y pues sí, hace frío, o hace calor hoy, no, estoy bien. Y nosotros enseguida estamos yéndonos, saliéndonos del sitio porque nos da miedo el entrar, en qué estoy, qué es lo que me preocupa, qué es de mi vida, hacia dónde me estoy yendo. Y Jesús está diciendo, Juanfra, ¿hacia dónde vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y muchas veces nos cuesta mucho responder a estas preguntas. ¿Qué necesitaba esta mujer? Pues Jesús se lo da en una escena, la encuadra el asunto y le dice, muchacha, ¿no te parece que si tuvieras de este agua ya no tendrías más sed? Porque ¿de qué sed estamos hablando? ¿Con cuánta sed nos vamos nosotros a la cama todos los días diciendo, ay, me gustaría que mi vida fuera esto, mi vida fuera lo otro, me gustaría tal, me gustaría lo otro? Quizás por algo había tenido 5 maridos, no sé, digo yo. Y muchas veces nosotros tratamos de llenar nuestra vida con cosas. Ahí está, sí. Y estamos buscando cómo saciar esa ansiedad, esa necesidad, ese hueco que tenemos. Pero Jesús dice, si venís a mí no vas a tener sed jamás, porque lo que yo te voy a dar va a ser para siempre. Y creo que muchas veces ese vacío que nosotros tratamos de llenar con cosas, lo tiene que llenar Jesús. Pero está claro, y yo quería volver a Nicodemo, porque Nicodemo sigue dando vueltas, y Jesús tuvo que hacer todo un recorrido. Esta mujer, por lo menos, veo que enseguida conecta con Jesús. Digo, pasado esa primera etapa, ¿no? Uh-huh. Porque si hubiera sido ella, hubiera dicho, este hombre, ¿qué quiere de mí? Porque los hombres, cuando se acercan a alguna mujer en esa época y le dicen, dame de beber, pues querían seguramente algo más que conversación. Violencia de género. Y salvado esa primera barrera en la que la mujer dice, vale, este hombre entonces no va por ahí, no quiere sacarme dinero o otro tipo de historia. Entonces, venga, y ya entro ahí. Y es lo que tú decías, José, va subiendo y va acercándose a Jesús, ¿no? Y va quitándose esas capas. Pero de una forma rapidísima. Rápida, sí. Y yo creo que... Lo cual habla de la honestidad de esta mujer y de su necesidad. Y habla de todas las capas que tenía Nicodemo. Claro. Porque Nicodemo estaba
en la parte buena. Él era judío, judío. Sí, sí. Y además era parte del Sanedrín, y era un maestro de la ley, y era. Y tenía muchas capas que quitarse. Esta mujer no era nadie. Era menos que nadie. O sea, si los samaritanos eran despreciables para los judíos, esta mujer, a vista de sus compatriotas samaritanos, era despreciable. Por lo tanto, era nada. Y además, era mujer. O sea, además era mujer. Por lo tanto, era menos que nada. Y le costó menos que nada hacer ese clic. Tuvo ahí una pequeña disputa, pero rápidamente vencida. Nos dice la escuela sabática, nos dice el Evangelio, que llegó un momento en que dejó su vasija y se fue corriendo a la ciudad. Dejó su necesidad temporal a lo que venía al pozo y se fue corriendo hacia aquellas personas que la maltrataban, que la ninguneaban, que la criticaban, aquellas personas de las que ella se escondía. ¡Qué transformación! ¡Qué transformación en un abrir y cerrar de ojos, citando a Pablo también, ¿no? Que a mí me resulta uno de los milagros más grandes y no se considera como milagro, pero para mí una transformación de este cariz me parece un milagro, una manera de llegar Jesús al corazón de alguien. No sé, Esther, si tú te asombras también de este cambio de una mujer cohibida, una mujer escondida, a una mujer que dice, pues ahora me voy corriendo hacia los que me maltratan porque quiero compartir con ellos. ¡Qué generosidad!, ¿no? Claro, lo que pasa es que también es verdad que es el efecto, una vez más, del trato de Jesús. Hay un aspecto que a mí me fascina de la escena y la lección hace un hincapié en esto, ¿no? Y nos recuerda un texto también muy bonito de Deseo de todas las gentes. Es que es muy gráfico. Jesús le pidió un favor a esa mujer, a una mujer a la que no conocía absolutamente de nada. El manejo, claro, de la psicología de Jesús es una lección continua, ¿no? Y hay un texto que a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con esto, ¿no? Con el trato y la forma en la que Jesús entró. Porque estaba pensando en lo que decía antes también Juanfra. Si las cosas hubieran sido como fue en aquel momento en ese ascensor en el que nosotros nos reunimos con Jesús, si hubiera ocurrido como era entonces, estaríamos los dos en el ascensor sin decir absolutamente nada, porque se supone que no nos hablábamos y se supone que no íbamos a decirnos nada durante todo ese viaje. Todo lo contrario, intentaríamos mirar para otro lado y nos intentaríamos ignorar. Voy a esto, al aspecto de Jesús pidiéndole un favor a esta mujer. Esto es muy significativo, a ver qué os parece. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Estábamos a pleno sol o con algo de sombra, pero con un calor horroroso. Este señor está allí sentado, ves que no tiene absolutamente nada para beber, tú vas con un cántaro y en condiciones normales ella no habría hecho nada. Es decir, no le había ofrecido agua. ¿Por qué? Pues porque no se ofrecía agua a aquella gente que no era de los tuyos, ¿no? Pero dice, pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que lo pidió. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. A mí me fascina esto. Es decir, él le pidió un favor. ¿Cuál era la forma de entrar en el corazón de aquella mujer? No esperar a que ella se ofreciese a darle de beber, sino pedirle directamente de beber. Que fuera él quien abriese la puerta pidiéndole un favor. Y a partir de ahí, ella, que sin duda tenía muchos favores que ofrecer, y estoy hablando en el buen sentido, era una mujer generosa, pues empezó a funcionar. Y entonces la relación fluyó de una forma distinta. A mí esto me invitaba a pensar también esta semana. ¿Cuánto me equivoco yo? Probablemente en mi acercamiento a los demás. Y alguna vez he oído predicar sobre esto. A lo mejor una buena forma de acercarse a los demás sería pedirles algo. Y pedirles, ¿verdad?, que entren en mi vida con algo que me puedan ofrecer y de esa forma abrir una puerta a su generosidad. Qué idea tan interesante. Porque justamente los judíos que carecían de esa humildad, ¿cómo le iban a pedir un samaritano tan despreciable? Y Jesús, en su humildad, le pide esto, ¿no? Pero los discípulos venían atrás de todos, porque después que sucede lo que sucede, salen los samaritanos a él, de acuerdo a lo que la mujer había dicho, y llegan los discípulos y le dicen, Rabí, come. Traían alimento, ¿no? Entonces él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, no entendían. Y yo me pregunto, bueno, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Si esta misión hubiera dependido solo de los discípulos, ¿hubieran tenido éxito? O sea, si Jesús no hubiera estado con ellos. No hubiesen pasado por Samaria, para empezar. Por empezar, no hubieran pasado. Entonces, ¿cuántas oportunidades nosotros nos perdemos porque Jesús no va con nosotros? Porque pasan de largo las personas que se están perdiendo en el Valle de la Indecisión y después se terminan muriendo muchas de esas personas. Y esto a mí me da como una reprensión solemne en el sentido de cuando Pablo dice, ay de mí si no anunciara el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y si mi Evangelio está encubierto, entre los que se pierden, dice, está encubierto. ¿Por qué? Pues yo tengo que dar cuenta también ante Dios. Si Dios ha dado tanta riqueza, o sea, tanta luz nos ha dado, tenemos un deber, no solamente un privilegio, sino la necesidad y la obligación de contárselo al mundo para que ellos también se salven. Entonces Jesús no ha venido por eso. Y acá Jesús, sin decir una palabra, les está dando una reprensión suave a los discípulos, como diciendo, no pongan su vista solo en lo que perece, en lo transitorio. Miren lo que está más allá. Hay una persona y un pueblo acá que se están perdiendo por la falta del alimento que Dios ha puesto en el pueblo judío, porque acá Jesús lo dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, los judíos eran depositarios de la palabra de Dios. Y Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, uno podría decir, nosotros los adventistas, Dios nos ha hecho depositarios de un tesoro enorme, y los estamos guardando, se está llenando de polvo y de telas de araña, ¿no? Entonces acá hay como una reprensión suave de Jesús, de decir, bueno, abramos nuestro corazón, demos a conocer al mundo lo que Jesús ha hecho con nosotros, ¿no? ¿Hasta qué valor pone Jesús? Nos pone en valor a cada uno, que es un poco lo que bajando al terreno de esta mujer, fijaos, podemos estar debatiendo de que Jesús rompe prejuicios, de que se saltaban las normas que podemos considerar que son las aceptables, las políticamente correctas. Pero cuando uno baja al terreno personal, Jesús es donde se pone en valor lo mucho que nos quiere a cada uno de nosotros. A esta mujer no solo se acerca a ella siendo mujer y rompe los prejuicios, no solo la está mimando porque la está trayendo a su terreno, sino cuando hay una pregunta crucial o cuando él la confronta, cuando le dice, llama a tu marido. Esto es muy profundo. Yo, leyendo a Roberto Badena, me da la sensación por dónde va, porque las mujeres no eran una cosa en manos de los hombres. Eran como una cosa más. Las usaban y se deshacían de ellas cuando muchas veces les apetecía. Cuando le está diciendo llama a tu marido, le está diciendo ¿tú de quién eres? Defínete. Porque esta mujer, es verdad lo que tú decías, José, había sufrido ese engaño y seguramente estaba sufriendo el rechazo de todo su entorno, de todos sus vecinos, de sus amigos. La habían dejado sola. Pero cuando llega a ese punto me da la sensación de que esta mujer también había dicho, antes de que tú me vuelvas a dar un mal gesto, te lo doy yo a ti primero. Antes de soportar un nuevo rechazo, te lo doy yo a ti. Y esta mujer había hecho, me parece, una defensa, como diciendo, yo menos amable no me pidas. O ella se había marginado, se estaba marginando socialmente, se había autoimpuesto la soledad. Dice, yo no me quiere nadie, pues yo tampoco voy a querer a nadie. Y Jesús le está diciendo, ¿de quién eres? Porque le está diciendo, no tienes marido, yo no tengo marido. Y apela a su honestidad. Y esta mujer, al reconocer, Jesús le está diciendo, estás renunciando a lo que te da seguridad, a pertenecer a una familia, a un marido, a ser parte de... Vamos y tira del hilo de eso. No le está haciendo ningún reproche, porque Jesús está constatando algo. Pero al llevarla ahí, al hablar de ahí, le está diciendo, has tenido 5 heridas muy mal cerradas, 5 fracasos. Y ya quieres seguir sufriendo, porque si te marginas, ¿estás dispuesta a seguir sufriendo o quieres salir de esa situación? Porque la sed sigue ahí, sigues teniendo sed. Ya no crees en el amor. ¿Qué amor es el que tú, qué clase de amor estás buscando? Y yo creo que ante esto que está en el ambiente, ella podía haber hecho seguir quitándose de encima y decir, mira, esto no va conmigo, como muchas veces hacemos nosotros cuando Dios aparece en nuestra vida,
o hacer lo que tú decías al principio, José. Hablas como un profeta, le dice a la mujer. Porque yo creo que ha tocado donde a ella le duele, donde a ella le cuesta ver, donde realmente aquí está el asunto. Hablas como un profeta. Y hay otro tema recurrente, otra imagen recurrente en este encuentro y en estos personajes. Tú dabas pie ahora a introducir también a los discípulos y vemos a Marta y a María otra vez en escena. Vemos a Marta, que eran los discípulos, que se ocupaban de las cosas importantes, de la comida, de que el maestro tuviese para comer, y estaba María sentada a los pies de Jesús, escuchando esas palabras de vida. También muchas veces hemos propuesto esta mañana, ¿tú qué eres más, Jesús o la mujer samaritana? Y también podríamos decir, ¿tú qué eres más, Marta o María? ¿Nos ocupamos de las cosas importantes? ¿Cuáles son las cosas importantes? Hombre, pues el comer todos los días, el tener un techo, la educación de nuestros hijos, esas son las cosas importantes. Nos podemos decir, es más, mucha gente hemos visto que ha renunciado a su fe porque una de estas cosas importantes entraba en colisión con sus principios. Cuando hay que trabajar en sábado, dices, hombre, no voy a perder mi manera porque ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser? Y hemos visto cómo lo importante entra en colisión con lo trascendente, porque al final lo importante es lo urgente, porque si no, ¿cómo me muero? Pero no es lo trascendente, porque sabemos que hay una muerte física y después tenemos esa segunda muerte, ¿no? Entonces entra lo material y lo espiritual. Y tenemos que escoger, nosotros tenemos que escoger seguir a Cristo, nosotros tenemos que escoger dejarnos desnudar por Cristo, porque la pregunta de Jesús tiene mucha tela. Y tener el deseo, porque la mujer dijo, dame esa agua para que no tenga yo sed. O sea, ella surge el deseo y se lo expresa. O sea, el deseo es fundamental, tener el deseo y la decisión personal libre de querer lo que Jesús había quiere. una necesidad en esa mujer, ¿verdad? Que Jesús supo llegar hasta ella, desbrozando un poco toda esa maleza que había de tabús, de situación personal y demás. Y me gustaría, ya estamos a punto de concluir, que llegásemos al final de la lección. ¿Cuál fue la consecuencia de ese encuentro con Jesús? ¿Qué consecuencias tuvo para la mujer ese encuentro con Jesús? ¿Qué consecuencias puede tener en nosotros ese encuentro con Jesús? Mi pregunta, Marina. Te pregunto, Dios. Justo estaba... Es que si no cobras el cheque, ¿viste? Pero a la mañana justo me había quedado escuchando la música de fondo del sermón. Y entonces estaba en mi mente metida allí. Hermosa la canción, me hacía acordar al colportaje cuando la aprendí. Así que tu pregunta. Yo te voy a decir, ¿cuál es la conclusión? ¿Hacia dónde nos apunta todo esto? Jesús al final la lleva a esta mujer, o esta mujer va al tema de la adoración. Porque Jesús me da la sensación de que le dice, ¿qué tipo de amor es el que buscas? Porque una vez que nos hemos quitado las máscaras, que ese sí yo creo que es el objetivo, Dios nos quiere sin máscaras, nos quiere sin cosas de por medio. Sí. Jesús ve a una niña herida, ve a una niña frágil, a una mujer frágil, herida de amor, buscando amor, teniendo sed de amor. Y eso me lleva, y al final si eso lo unes a que llegará un momento en que ya no habrá falta ni adorar ni aquí ni allá, es porque Jesús lo que quiere es que nos conectemos con Él por el amor. Y Dios es un Dios de amor. Nos está diciendo, Juanfra, o a todos nosotros, vamos heridos y cojos por la vida, deseosos y sedientos, y acércate a mí y adora a mí, porque soy yo el único que te puede calmar esa sed. Y la pregunta, Melina, era, una vez que tenemos este encuentro con Jesús, ¿cuáles son las consecuencias
de encontrarnos con Jesús? ¿Cuáles fueron las de esta mujer y cuáles pueden ser en nuestra vida? Cambia tu vida rotundamente. Ya no sos la misma. La gente te dice, ¿y qué pasó un antes y un después? Te sentís llena. Y creo que principalmente eso hermoso que has descubierto se lo querés contar a todo el mundo. Porque ¿Y esto es así? Sí. Es la pregunta, ¿es así? ¿Pasa esto? Sí, es así, mira, porque lo fácil y la respuesta que sigue dándose mayoritariamente es, sí, yo sé que hay algo, algún día vendrá, y es lo que le dice la samaritana, algún día vendrá alguien y nos contestará todas las preguntas que todos tenemos. Todas esas preguntas que todos nos hacemos en la vida, sí, en el mejor de los casos, sí, yo creo que algún día responderemos. Ese soy yo, le dice Jesús. Y Jesús te dice, el momento ha llegado. Cuando tú dices eso, ya lo tienes a tu disposición. Cuando alguien nos dice, sí, yo algún día tendremos la respuesta, ya ha llegado, estoy aquí. La respuesta es Jesús, ya está entre nosotros. Ahora, qué tremendo éxito tuvo Jesús en esta misión, porque él le va explicando a los discípulos, él no se olvida de lo que estaba haciendo, estaba discipulando muchos jóvenes que iban a seguir con la tarea, y les habla de la metáfora de la cosecha y demás. Y entonces dice que muchos creyeron en él, ya no por la palabra de ella, sino por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros lo hemos oído, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces vemos que acá Jesús tuvo mucho éxito, o sea, le salió todo bien, digamos, redondo de alguna manera, y instruyó a sus discípulos, salvó a la mujer, salvó a los samaritanos. Ojalá tuviéramos ese éxito. Ahora, el mismo Jesús, en otros contextos, quizá no tenía tanto éxito. Y él era Dios. Entonces a veces no desanimarnos tampoco si a pesar de nuestros esfuerzos nos rechazan, porque el mismo Jesús dijo, si no los aceptan, sacudan el polvo de la sandalia de vuestros pies. O sea, en este caso es un caso exitoso. Y bueno, y uno se pone contento, ¿no? Pero bueno, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que Dios, el Espíritu Santo, va trabajando por detrás o desde antes, en un proceso, y cuando vino Jesús, por eso le era necesario pasar por Samaria, porque venía a cosechar lo que ya el Espíritu Santo y ya venía implantando en los corazones de estas personas, la palabra, estaban listos para ser de alguna manera reunidos, ¿no? No es que fue una cosa mágica, que en ese momento creyeron en él y supieron todo, no, era algo que para mí ya Dios lo venía preparando en los corazones de los samaritanos, por eso la mujer dice, sí, yo sé que va a venir el Mesías. Y ahí Jesús le dice, soy yo. Entonces estar atento al plan de Dios y para mí, y pedirle a Dios esa sabiduría para poder actuar conjuntamente con los ángeles y con el Espíritu Santo, y que nos abra los ojos del entendimiento para saber cuál es la persona que realmente tiene esa sed y ese deseo de conocer más de Jesús, ¿no? Esther, ya nos estamos despidiendo, van a empezar los niños con su historia. Tu cierre a esta lección de Escuela Sabática de esta semana. Pues fíjate que, así a modo de reflexión general, cada vez a lo mejor tengo más claro o menos claro quién podría ser yo, porque yo puedo ser todas las partes de la historia. Hay momentos en los que cumplo la función de la samaritana, hay momentos en los que cumplo la función de los discípulos, y hay momentos en los que estoy llamada a cumplir esa tarea que hizo Jesús de pasar por Samaria. Hay un momento de la lección que nos recuerda también, lo dice Elena White de una forma muy gráfica, es muy curioso, ¿no? Que curiosamente, Jesús, comillas, pasó de largo de los escribas y los fariseos porque ellos en realidad no tenían necesidad. Ellos estaban por encima incluso de la necesidad de un Mesías y de la necesidad de un Salvador. Ellos ya se salvaban a sí mismos, ¿no? Con sus historias. Pero Jesús pasó por un terreno que los propios discípulos consideraban que no tenía, lo dice también la lección, ¿no? En algún momento, ¿no? Que no era alentador para el trabajo misionero. Jesús conoce los corazones y Jesús te está llamando a ti a que, aunque no conozcas los corazones, no des nada por sentado. A veces lo que parece un campo no alentador está lleno de gente que está esperando recibir el mensaje. Y a veces, ¿verdad?, nosotros estamos intentando buscar, comillas, candidatos idóneos para, cuando somos llamados sencillamente a hacer como la samaritana, salir corriendo y contárselo a todos los demás, ¿no? Y pedir de ese agua que va a hacer que no tengamos sed jamás. Esa agua la necesitamos, pero también dice algún momento de la lección que nosotros somos depositarios de un agua que si la damos también a beber a otros, les va a ayudar a no tener sed. Y es una idea muy bonita también, que nosotros podamos ser de alguna forma también cántaros
De hecho, la lección también lo dice el propio Juan, ¿no? Podemos ser cántaros donde se pueda verter ese agua que también puede ayudar a paliar la sed de los demás. Y me quedo con esa imagen tan gráfica. ¿Qué estás haciendo tú? Y bueno, ¿qué vas a hacer tú por los demás? Juanfra, tu cierre para la lección de esta semana. Bueno, pues es que no me canso porque esta oferta que hace Dios, que hace Jesús, me llama la atención de que no la hace al beato, lo hace al hereje, porque ella era una hereje, no lo hace al que se sienta en el primer banco, lo hace al marginado. Esa oferta me parece que está hecha para nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, no se lo hace al perfecto, ¿no? Se lo hace al insatisfecho, al que está sediento. No está esperando que nosotros saquemos un máster en teología. Basta que vayamos a él tal como somos. Así que me parece que esta alianza, esta oferta que nos hace Jesús está disponible a cada uno de nosotros y podríamos saciar nuestra sed y convertirnos en fuentes de agua. Melina, tu cierre, tu conclusión. Me encanta. Y creo que es más o menos lo que he dicho, pero para mí como mujer leer esta historia es muy importante. Y me hace pensar que Jesús se preocupa por mí, sin importar de dónde soy, si soy mujer, mi situación, y que Él tiene para darme eso que yo necesito. Y que si voy a Él va a suplir todo lo que estoy deseando y que realmente no voy a tener sed jamás y que eso voy a poder transmitírselo a las personas de mi alrededor que quizás también están en la misma situación que yo y tal vez no me doy cuenta porque estoy pensando en mí nada más y las personas también lo necesitan. Entonces poder compartir esa agua a Jesús, a esas personas, creo que es una historia hermosa para poder compartir y principalmente por eso que mencioné, por todo esto que surge en la actualidad de las mujeres, de los hombres, de nuestra situación, cómo Jesús viene a mí y me escucha y me conoce y atiende mi necesidad y me escucha, es increíble. Concluimos la lección. Sí, con el Dios tan grande que tenemos hay que hacer mucha fuerza para perderse, digamos. O sea, yo siento que tendríamos que dejar que Jesús nos salve, porque Él está, no sé, ansioso por hacerlo. Y eso, simplemente eso. Pues así concluimos la lección de esta escuela sabática con estas buenas nuevas. A Jesús le es necesario pasar por nuestra vida. Amén. 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 Thank you.